En memoria de Marta Ugarte Román, marzo 2026, sobre feminicidio y lacayismo. A Marta, cuando aún estaba viva, le fracturaron la columna, las costales, el tórax y el antebrazo derecho. Su cuerpo tenía traumatismo abdominal. El hígado y el vaso habían estallado. El primer informe del Servicio Médico Legal del 14 de septiembre del año 76 concluyó homicidio por politraumatismo y luxofractura de columna. La segunda pericia, del 22 de octubre del mismo año, decía traumatismo tóraco-abdominopelviano, o sea, su pelvis, estómago y tórax estaban destruidos. Lo que hicieron fue ultrajar a una antiimperialista, una mujer del pueblo, modista y profesora parvularia, militante del Partido Comunista del tiempo de la Unidad Popular, integrante del Comité Central, encargada nacional de Educación y jefa provincial de Santiago de la JAP, Junta de Abastecimiento y Precios. Mataban en ella a las cientos de mujeres que votaron por Allende, a las miles de niñas, adolescentes y adultas que sostuvieron ese gobierno durante 3 años. No fue un crimen pasional. Pasquines como El Mercurio, La Tercera, La Segunda, Las Últimas Noticias encubrieron a la dictadura, publicando que fue el crimen pasional de una bella joven de 23 años, pero fue en realidad el femicidio fascista de una revolucionaria en sus 40. Después del golpe, ella había pasado a la clandestinidad como muchas otras compañeras y estuvo viviendo escondida con una ayudista en la comuna de La Cisterna. El 9 de agosto del 76 fue a buscar al doctor Iván Insunza para que le atendiera una infección en una pierna. Ella no lo sabía, pero el médico ya había sido detenido. La brigada Purén de la DINA, encargada de seguimientos, la secuestró y la trasladó a Villa Grimaldi. Luego la entregó a la brigada Lautaro, los criminales del grupo Delfín, que estaban en el cuartel de calle Simón Bolívar 8630 en la comuna de La Reina, en Santiago. A los asesinos del grupo Delfín los dirigía el entonces capitán del ejército, Germán Barriga, alias Don Jaime, quien tenía comunicación directa con el asesino Manuel Contreras. La política de Barriga era inyectar cianuro a las víctimas. No se sabe si para adormecerlas o matarlas. A cargo de esa parte de la operación estaba la enfermera asesina, teniente del ejército Gladys Calderón Carreño, alias el Ángel del Cianuro. Se encontraban en Peldehue. Los criminales de lesa humanidad llevaban a sus víctimas al aeródromo Tobalaba o al regimiento Peldehue para subirles a helicópteros con la complicidad de la aviación chilena y lanzarles al océano. El 9 de septiembre del 76, Barriga los apuraba para que cargaran a bordo del helicóptero Puma el último cuerpo que quedaba. Esa era Marta, que había sido inyectada por la torturadora Gladys Calderón. El milico, Juan Hernán Morales, vio que uno de los sacos se movía. Lo abrió con un cuchillo y vio a Marta aún viva. Entonces cortó uno de los alambres con que la habían atado a un trozo de riel y con el mismo la estranguló. Luego amarró nuevamente el saco, pero lo hizo mal. El 12 de septiembre del 76, 3 días más tarde de que la asesinaran y un mes después de su detención, su cuerpo fue devuelto por el mar. Desde el fondo del océano se desprendió de sus amarras y se elevó a la playa La Ballena en Los Mollos, región de Valparaíso. Tenía, además de pinchazos en los brazos, solo un trozo de tela y un alambre amarrado a su cuello cercenado. La encontró un vecino de la zona. Su cuerpo fue trasladado al Hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago. 34 años más tarde, en febrero de 2010, la ampliación de las primeras autopsias determinaron que el evento final que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre. Aunque la mataron entre todos, la dictadura, las Fuerzas Armadas chilenas, su aviación, sus mecánicos y pilotos, Contreras, los comandos de secuestro, el Delfín de la DINA CNI, el femicida final fue el milico Juan Hernán Morales.
Ella fue asesinada en uno más de los vuelos de la muerte que la DINA CNI ejecutó desde 1974 y en los que hizo desaparecer a cerca de 400 prisioneras y prisioneros de la dictadura. Esa violencia genocida la engendraron y facilitaron especialmente el Partido Nacional y Patria y Libertad, mientras en Estados Unidos fue Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, entre otros asesinos y ladrones de marca internacional. Hoy tenemos clones de reemplazo y su besamanos. De eso se trata este nuevo, pero a la vez ya desgastado momento político. El déjà vu no deja lugar a dudas. Los esbirros de la dictadura de ese tiempo, como Manuel Contreras y César Raúl Benavides, ministro del Interior de Pinochet, y los pasquines, claro, mintieron en investigaciones judiciales declarando que Marta Ugarte no había sido detenida jamás. Pero es lo habitual en nazis y feminicidas. En 2003, la postdictadura chilena salvó, además del dictador Pinochet, a Benavides Escobar de ser extraditado. También hubo un festival de cómplices que expresaron su supuesto rechazo a las violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos que ellos mismos habían ideado y cometido. O no se habían enterado o no había sucedido. Eso no ha cambiado. Sus nuevos engendros, si no se acuerdan, es que no pasó. Los Kass, las Cedinis, la Rincón zigzagueante según los tiempos, los Quirós y sus colusiones, los Pérez Maquena y sus inversiones, los Rabat y Barros que defendieron al dictador en el 98, el García Ruminot, que en el 80 fue designado por el mismo Pinochet como alcalde de Tolten, son clones de reemplazo, es evidente, y en tiempos de perplejidad y laberintos ideológicos hay condiciones sistémicas para que pasquines como el Mercurio, la Tercera, la Segunda, las últimas noticias, que han perdido protagonismo obviamente, den paso a otros formatos que no son los mismos, pero son iguales. Los de ahora también son monopolios dedicados a concentrar la riqueza. Las comunicaciones son una rama de su extractivismo para el control social, pero también dominan la minería, la construcción, la industria agrícola, la industria de la carne, la forestal, los bienes y consumo, e incluso los que fueron alguna vez beneficios en derecho, como la salud, los fondos de pensiones para la vejez, la vivienda. En toda esta depredación, sus sirvientes en los medios de comunicación, cada uno en su estilo, algunos son más robóticos, otros son más cínicos, otros deslenguados y también fungen de diversos. Hacen de tapadera de los actos delictuales de sus patrones. Por nombrar solo algunos rostros, que ya no son más que eso, Santa María, Astorga, Neme, Dogenbailer, Schmidt, de Megavisión, trabajan para Heller y Solari, del grupo Betia, quienes controlan Falabella, Inversiones, Latam, Aguas Andinas y Colmena, y al menos 2 radios que compraron a Copesa, Radio Carolina y Radio Cero, que ahora se llama Radio Beethoven. En pandemia, Heller y su grupo Betia suspendió temporalmente los contratos de sus trabajadores para no pagarles, aunque ese era un beneficio solo para las pequeñas y medianas empresas. Y desde 2014 este empresario ha buscado defraudar al Estado. Tal vez ya lo haya hecho y está silenciado y no nos hemos enterado, pero una investigación del Servicio de Impuestos Internos del Biobío del año 2020 descubrió que el grupo Heller Mega intentó pagar menos impuestos y solicitó una devolución de 2.744 millones que nunca le pertenecieron. Un funcionario del Servicio de Impuestos Internos de Concepción se querelló en nombre del servicio. Sin embargo, la institución descartó la querella por ese delito frustrado que cometió el patrón de los que trabajan en Mega. Los famosos locutores Rodríguez, Aristegui, Venegas, Sichel, Cox, Ugalde de Chilevisión trabajan para Vital Group Limitada, dueños también de Latina TV y CNN Chile,
Desde su compra a inicios de 2026, los despidos proliferan y los locutores están especializados en descubrir infracciones de tránsito y humillar a entrevistados de tomas de terrenos y a vendedoras ambulantes. Los periodistas como Vargas, Repenin, Pérez, Lonton y otros de Canal 13 son empleados de Sequoia Chile, o sea de Andrónico Luksic, el mismo que utiliza sociedades zombies para evitar el pago de gran parte de sus impuestos, como en el caso Impuestos 2017. También es dueño de la empresa exportadora a Estados Unidos de uva orgánica, la Agrícola El Cerrito, que opera en Europa, México y en Chile en el Valle de Elqui, una zona de escasez hídrica donde este empresario lleva años hurtando agua con bombas de extracción ilegal. También está vinculado al proyecto inmobiliario Maratué del empresario Lería, ubicado en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, que deforesta y contamina con arsénico los suelos, las aguas y alimentos. La ingesta o inhalación de aguas contaminadas con arsénico pueden provocar desde enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, hasta cáncer de la piel, pulmón, vejiga y riñón, hígado y sistema linfático. El proyecto sigue avanzando. De nada de esto hablan los empleados de los grandes empresarios que trabajan en la televisión. Tampoco Fuentes y Álvarez o Urrejola y Núñez, de un Canal 7 perteneciente a un Estado entregado más que nunca a las transnacionales por cortesía de todos los gobiernos de postdictadura, desde Elwin a Boric. Esos conductores de Canal 7 pasaron gradualmente de sus miradas demócratas y hasta entusiastas del clamor popular al errático desprestigio a cualquier rebeldía política y la total adoración del poder más conveniente para ellos. Todos estos monopolios empresariales se fusionan, dividen, absorben o hacen ventas simuladas para no pagar impuestos y para robar al Estado, violando los derechos económicos de quienes habitamos el país. Sus empleados periodistas en los consorcios comunicacionales solo modifican el hábito. El monje es el mismo de la familia Edwards, responsable ideológico de las violaciones a los derechos humanos, cometidas para dar paso al libre despojo de los territorios y de los derechos sociales. Estos comunicadores de TV y otras plataformas pagadas, serviles a los grupos económicos, se caracterizan por sus diatribas que parecen rezar desde púlpitos comunicacionales contra delincuentes, pobres y migrantes. Se disfrazan de nacionalismo a medio morir saltando y de objetividad geopolítica, pero es lacayismo puro y duro. Sus líneas editoriales, obligadas o no, se desarrollan imperturbables, silenciando o ignorando las invasiones en el planeta y en América Latina. Callan el hambre en Cuba producida por el trumpismo. Apenas hablan del crimen múltiple del gobierno de Estados Unidos contra cerca de 800 personas en Irán, más de 150 niñas en la escuela de Minad, en la provincia de Hormozgán. Tergiversan lo que realmente sucede en Alepo, ni nombran los genocidios en Sudán, ni en Azerbaiyán contra el pueblo armenio, ni en Etiopía o en el noreste de la República Democrática del Congo, donde en Goma fueron violadas y quemadas vivas 100 mujeres encarceladas hace justo un año. Nombran a veces el genocidio de Israel en Palestina, tal vez porque Sayé es el dueño de Copesa, pero igualmente no denuncian los ataques del mismo Israel en el Líbano. Esos conductores saben que sus patrones los contrataron para que ideologicen a los televidentes. Lo hacen y esperan alegres su propio chorreo, sin importar las consecuencias para los pueblos. Tal como los consorcios comunicacionales pasan de unas manos blancas a otras más blancas, los fascistas históricamente cambian sus denominaciones. Los Patria y Libertad pasaron a ser Renovación Nacional, Unión Democrática Independiente, Alianza por Chile, Vamos Chile, Republicanos y Evópoli. Evópoli, la derechita cobarde, según los dichos de los más duros que se creen la derecha sin complejos, pero que en el besamanos a Trump, humillados como Kast, deben asumir su lugar marginal sin chistar,
porque el violador lo dijo. Son los mismos Perkins de siempre, dispuestos a besarle lo que sea a un criminal como Trump por su favor colonial. Lo que tenemos en estos tiempos entonces es amenazas feminicidas e intereses económicos destrozándolo todo. Marta era una revolucionaria que creía, como nuestras madres, abuelas, hermanas mayores, amigas, en que con un gobierno democrático y popular se podía al fin dar vuelta a la tortilla, que los pobres coman pan, que los ricos cesen su acaparamiento y depredación. El sueño fue y sigue siendo que la vida buena se reparte en igualdad, todo para todas, para todes, para todos. Solo por este clamor no son pocas las mujeres tiradas a ríos, mares y lagos para hacerlas desaparecer. El agua guarda la memoria de Marta y de muchas, revela los crímenes de feminicidas, muchos de a pie, pero también un montón de sicarios que trabajan para los 1000 millonarios transnacionales. Porque no van a repartir nada y nos despojan de todo. También quieren el agua y utilizar a las mujeres estrujando su reproducción y sus vidas. Las matan cuando las desechan. Las matan para que no hablen, las matan para desaparecer sus desobediencias, mínimas o inmensas, porque no aceptan un no por respuesta. Es lo que pasó con Nicolasa, ahogada en el lago Ralco en 2013 durante su lucha contra la transnacional española Endesa. Lo que sucedió con Macarena Yem en Liquiñe, ahorcada en 2016 luego de amenazas de sicarios de la empresa austriaco-chilena-española RP Global. En Honduras, Berta y Lesbia de Copín en medio de luchas comunitarias contra el proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, DESA. En Brasil, en 2019, Nilce, dirigente del MAF, que lideraba la lucha contra la instalación de las hidroeléctricas Santo Antonio Girau sobre el río Madeira, y Dilma, quien se oponía a la hidroeléctrica en el río Tocatín de la Amazonía brasileña. También Bausis, en Gualmapu, en 2021, asesinada por defender la playa pública que usurpadores latifundistas, los Mate Larraín y su administrador Mate Puga habían cerrado y electrificado para cerrar el paso a su condominio de lujo Riñimapu en el lago Riñihue. Julia, que en noviembre de 2024 desapareció junto a su perrito y que había advertido a su familia que el empresario agrícola, forestal y ganadero Juan Carlos Morstad Anguanter, dueño de la empresa Coyilelfu, quería sus tierras. En todos los casos, las empresas y latifundistas operan por medio de sicarios y los gobiernos o no se dan por aludidos o se muestran fatuos y al servicio de los poderosos con complicidad de las policías, de los ejércitos, otros agentes del Estado y de todas las plataformas comunicacionales monopólicas. El patriarcado, en todo lugar y tiempo, se trata justo de eso, de buscar disciplinarnos para su provecho, para concentrar riqueza y esclavizar mujeres, pueblos y a la naturaleza. Lo hace con violencia siempre, hipócrita o abierta, y cuando no lo está logrando por la razón, lo hace por la fuerza, tal como reza el escudo chileno que agregó a su banda presidencial Kast, el gran castigador que quiere liberar a feminicidas, violadores y criminales de lesa humanidad. Heredero directo de quienes, matando mujeres, creen que hacen desaparecer las rebeliones. Pero no, Marta Ugarte vive en cada luchadora, en cada mujer revolucionaria e incluso en cada mujer y niña que, no importando si lucha o no, es secuestrada, torturada, desaparecida, asesinada por el machismo y el poder patriarcal. Marta también vive en las sobrevivientes, en las que escapan, en las que defienden la tierra y los territorios, en las que se defienden, en las que resisten. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón.